Bueno, esto será muy raro. Este es mi primer video, el primero que hago y por ende el primero de este canal. Y qué mejor manera que dar una apertura, con algo poco usual de ver o escuchar en tu caso. Para los que están viendo este video, me presento. Soy Ripserk, creo que es evidente por el nombre del canal. Quizás debería estar usando mi voz verdadera, pero a falta de material y la pobreza para no comprarme un micrófono que sea decente, me veo en la obligación de usar locuendo. A lo largo de la vida, tal y como la conocemos desde la era del inmortal Chabelo. La humanidad ha evolucionado, ya sea desde lo tecnológico, hasta la manera de pensar, por así decirlo. Desde el hombre primitivo y bárbaro de las cavernas, hasta el hombre pensante y civilizado de la actualidad. Si lo analizamos, nos daremos cuenta que ha pasado demasiado tiempo. Pero centrémonos en la evolución del hombre. Desde usar palos y crear fuego, hasta llegar al espacio y la era moderna, el hombre ha hecho una transición en su manera de comportarse. Muchos piensan que esto se logró a las costumbres y tradiciones de una cultura, y en parte es cierto, pero también tiene que ver el factor de controlar y limitar las acciones de los demás. Un día alguien pensante como tú y como yo, se dio cuenta que para mantener la paz y la armonía entre su gente debía existir un mediador para controlarlos, pero al ver que no sería eterno decidió plasmar sus ideas, cosa que dio origen al derecho, bueno, en su forma más prehistórica. Con el tiempo este derecho fue sumando reglas para regular problemas que en ese momento, eran agobiantes para la armonía de la población. Por algo está la frase de que el derecho evoluciona constantemente, un derecho obsoleto es un derecho ineficaz, la evolución marca una nueva etapa por explorar, así como lo fue con el derecho divino, el derecho natural y el derecho individual, sucedió lo mismo con los derechos sociales. México fue el primer país en 1917 en contemplar derechos sociales en su constitución. Misma que fue adoptada por otros países que lo llevaron a la práctica, y al practicarlo pudieron comprenderlo. No es de extrañar que estos derechos sean la cúspide de las potencias mundiales. México, a pesar de ser el fundador de esta nueva etapa, no lo aplicó, o al menos no como él quería. Creo que no es necesario explicar el porqué de esto. Entre estos derechos fundamentales está el derecho a la decisión libre de procrear, a la educación, a la alimentación, entorno de vivienda, entorno saludable y a la salud. Y este último derecho será nuestro protagonista durante todo el video. ¿Por qué he decidido esto? La respuesta es simple. El otro día me había despertado con temperatura, ya sabrás que en esta época enfermarte puede ser fatal, y más en medio de una pandemia. Al asistir al centro de salud más cercano de mi casa, había una fila enorme, de esas cuando solo hay un cajero disponible en el supermercado. Mientras mantenía mi sana distancia y esperaba en aquella fila, una niña de etnia se me acercó a vender dulces y una que otra fruta. Era de esas niñas de etnia que usualmente te topas vendiendo ropas en los estacionamientos. El punto del asunto es que la niña no usaba las medidas de salubridad adecuadas de protección, también sumándole que estaba descalza. Lo que la niña me dijo mientras platicábamos me dejó impactado. Fueron palabras tan simples que incluso me hizo cuestionar el objetivo de mi carrera universitaria. Nunca he recibido atención médica ya que donde yo vivo no hay centros de salud. Ella vive en Chiapas. Tal cuestión me dejó pensante. ¿Es diferente el derecho a la salud en las poblaciones indígenas? Y la respuesta es sí. Obviamente todos sabemos, si es que toda la mayoría, que los pueblos son un sector que ha estado desprotegido y abandonado por el Estado. Hasta no muy reciente se le ha estado tomando en cuenta por el actual presidente de México, pero eso ya es otro tema. Según tengo entendido, el Estado debe garantizar la salud a todos los mexicanos mediante un sistema de salud. Todos los servicios de salud serán gratuitos, esto no lo digo yo. Lo dice la Constitución mexicana en su artículo 4, como también en su artículo 77 bis. La Comisión de Derechos Humanos Nacionales en su convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribunales en países de dependencia establece que por derecho a la salud no solo se refiere a la ausencia de enfermedades, sino también establece que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Qué quiere decir esto? Que temas como el entorno en el que se vive, calidad de vida, modo de vida, condiciones socioeconómicas, vivienda digna y la alimentación, tienen que ir de la mano con uno solo. Veámoslo como un conector de otros derechos fundamentales, o si no, velo como un mar que se divide en lagos y ríos para mejor comprensión. Dividiremos este video en dichos temas para explicar de mejor manera. Primero hablaremos de los pueblos indígenas y sus características.
ser y su forma de vivir, los pueblos indígenas han sobrevivido desde la era de la conquista de 1521, la razón de esto ha sido preservar su cultura e identidad, misma que no era la del antaño, pero siguen teniendo semejanzas, lo mismo con sus lenguas. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI para los compas, en su último censo, la llamada población indígena radica en su mayoría en los estados de Oaxaca, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En los dos primeros estados su población sobrepasa el 60% y los últimos dos el 40%. Solo el 27.6% del total de los habitantes indígenas habla una lengua originaria, es decir, solo 7.2 millones de personas, para ponerlo más fácil, solo el 6% del país. Es cierto que hay discriminación por esta situación, esto ha causado que muchos dejen de lado sus orígenes para aprender a hablar el español, por su parte esto se podría considerar como una adaptación de la época, entre comillas, de los indígenas, pero es de lejos la realidad. La disminución de las lenguas supone una pérdida del patrimonio cultural, no es de extrañar que el Estado implemente planes educativos para su conservación, planes que corren de parte de la Institución Nacional de las Lenguas Indígenas. El INALI para los compas pues, el cual implementará una inducción a estas lenguas a partir del 2022, el hecho de que este plan se lleve a cabo no significa que todas las lenguas puedan ser salvadas. Solo 12 lenguas, las más predominantes, encabezarán este proyecto. La discriminación es algo con lo que se debe vivir, no se puede erradicar como tal, pero sí se puede controlar por medio de las instituciones públicas. Lo curioso es que las discriminaciones de los indígenas usualmente provienen de los servidores públicos. Que como lo sé, los estudios del Consejo Nacional para Prevención de la Discriminación, calculó que del año 2011 hasta el 2015 tuvo 84 expedientes de discriminación y maltrato, 44 de estos expedientes fueron hechos por particulares y el resto por los servidores públicos. Solo por ser de etnia y hablar una lengua originaria. Como si eso fuese un pecado o alguna aberración, hay más ejemplos de abusos contra estas personas, pero si las coloco el nombre del video cambiaría a discriminación contra los indígenas. Aunque de hecho puede interpretarse como tal. Como anteriormente dije, la alimentación es un derecho humano fundamental que va ligado a la salud como también al estado físico de los individuos. Aquí hay que remarcar una enorme diferencia entre los hábitos alimenticios de las grandes zonas pobladas a las rurales. En primera, no negamos que todos comemos lo mismo, pero las zonas de mayor población están acostumbrados al consumo de comida procesada, comida rápida, en pocas palabras están más enfocadas al consumo de carbohidratos, alimentos procesados y una fuerte influencia por comidas extranjeras. Por su parte, las zonas rurales están más enfocadas a los alimentos cosechados por los agrícolas, así como también a la crianza de animales para su consumo, si bien esto no significa que desconozcan de los productos procesados, la razón de su poco consumo es el traslado y la obtención de los mismos. Mientras en las zonas más pobladas se consiguen en las empresas de mayor renombre o nacionales, en las zonas rurales se consiguen cada 15 días o mensual en los abarrotes de su comunidad. Lo peor es que los revenden con precios extravagantes, creando asimismo monopolios. Por ejemplo, yo soy un ejemplo de vida foránea y uno de los mayores problemas que tenía a la semana era la alimentación en la ciudad, y realmente en algunos lugares era barato, pero muy dañino, en su mayoría eran calorías perjudiciales, pero eso a no llenarme el estómago lo consumía. Obviamente era consciente que si consumía eso todos los días me causaría problemas a largas y sí que lo consiguió, subí 5 kilos de más. Por su parte, vivir en una zona rural no es tan malo, se cuenta con algunos servicios básicos y los otros corren por nuestra cuenta. Pero enfocándonos en los hábitos alimenticios, consumimos lo que en su mayoría llegan a vender en el mercado local, al igual que los productos que venden en los abarrotes, de esa forma tenemos equilibrado los hábitos alimenticios. El por qué es tan diferente los hábitos uno de otros, se debe en su mayoría a la población y a la globalización y conocer de otras personas que vienen de lugares diferentes, aunque eso solo es mi mero punto de vista. Existen poblaciones rurales las cuales, en materia de alimentación, de los 2.456 municipios del país, 128 concentran poco más del 50% de la población con esta carencia. En los municipios considerados indígenas se da el porcentaje más alto de este indicador, el 78.4%, mientras que los municipios sin presencia indígena presentan el porcentaje más alto, que es de 36.7%.
En 4 de cada 10 hogares donde el jefe o jefa de familia o cónyuge hablan lengua indígena, se da la condición de inseguridad alimentaria moderada y severa. Debido a esta problemática, el Estado junto a la Secretaría de Salud crearon la Coordinación de Salud para los Pueblos Indígenas. Esta coordinación tiene 4 funciones básicas, las cuales en conjunto buscan la salud física, alimenticia y desarrollo. En el año 2004, estas funciones se integraron al Sistema Nacional de Protección Social en Salud, en la Dirección de Programas Estratégicos en Áreas Rurales e Indígenas de la Dirección General de Gestión de Servicios de Salud, con base en el artículo 10, fracción 11ª, capítulo 2 del Reglamento Interior del Sistema Nacional de Protección Social en Salud. La economía es un factor importante, sino que el más importante en el modo de vida, de él se sustenta la alimentación y comodidades que el jefe de familia deberá proveer a sus hijos. En México el trabajo es mal pagado y en algunos casos sobreexplotador. Y digo algunos porque están catalogados por niveles. El primero es aquellos donde se da la fuerza bruta, donde se da la fuerza mental y la otra el conocimiento de acción. En promedio, un mexicano trabaja más de 8 horas. Y si trabajas menos y así ganas más del salario mínimo, tu patrón es un considerado o tú muy eficiente en lo que haces. Las jornadas tan laboriosas eran remuneradas con un salario mísero que en otrora era de 80 pesos, no obstante, ahora es de 123 pesos. ¿Pero qué causas afectan a la economía de las personas indígenas? Hay muchas causales, pero el más destacable es la educación. No quiero que me malinterpretes, no estoy diciendo que la educación que se imparte en las zonas pobladas sea inferior a las de las zonas rurales, de hecho, son de la misma calidad solo que variando el sistema de aprendizaje. La razón del por qué destaca como causal la educación es el abandono de parte de la población indígena. Unas razones son más obvias que otras, pero entre ellas está el que los hijos deben trabajar para ayudar a la familia. La escolaridad promedio de las y los hablantes de una lengua indígena es de 5.7 años, lo que equivale a una educación primaria inconclusa. El nivel es mayor entre hombres, siendo 6.2 que entre mujeres, siendo 5.1 a nivel nacional. La escolaridad es de 9.1 años. Esta causa desfavorece al impulso económico de la población, quedando rezagados para hacer trabajos de fuerza y ganar poco. La mayoría a la agricultura y otros a construcciones, por no hablar que esa situación no ha cambiado ni ha demostrado mejoría. De hecho, muchos lo consideran ya como cultura, cosa que es errónea. Ahora que lo pienso, ese tema es interesante para otro video. Pero sigamos. Aún con la falta de estudio o educación, hay indígenas que deciden emigrar de su población para probar suerte en las capitales más cercanas. Lo triste de esto es que el simple hecho de probar suerte en otro lugar no garantiza que conseguirás trabajo. En ese momento entra la competencia entre individuos, y es que eso es lo que definirá quiénes sobresaldrán y quiénes son los más aptos para los empleos. 44 de cada 100 hablantes de una lengua indígena trabajaban o estaban buscando empleo en 2015 frente a 50% a nivel nacional. Existe una brecha de género de 47.1 puntos porcentuales en el acceso al empleo, en contraste con una de 35 en el país. La diferencia es notable. La falta de desempleo por no conclusión de estudios es severa y deja no solo en la pobreza a la población indígena, sino que también afecta el factor alimenticio, que a su vez afecta al modo de vida y a la calidad de vida. Estos a su vez no son lo mismo y lo veremos a continuación. Usualmente se confunde el modo con la calidad de vida, pero es fundamental no confundirlos. El modo se refiere más que nada al entorno que rodea al individuo, o en pocas palabras el ambiente en el cual vive su día a día, especialmente las costumbres que adquirirá conforme vaya creciendo. No olvidemos que la cultura y costumbres van formando la personalidad de uno. Así como también va creando al super yo y separándolo del ello y yo, pero eso es otro tema. Por desgracia no he encontrado el entorno de vida de los pueblos indígenas, solo algunas cosas que son simples como los largos caminos imposibles de transitar y la distancia de aislamiento en que están. Por eso hablaré de lo mismo, pero de diferente perspectiva, ya que yo vivo en un poblado, lejos de la capital, así que compartimos algunas de las características con las que suelen enfrentar los anteriormente mencionados. Sería una broma afirmar que el modo de vida que hay en la ciudad de Villahermosa es parecido al de San Fernando. Nombre provisional del pueblo donde vivo, aunque en realidad tenemos nombre oficial, no es usado, mayormente por la necedad de las personas mayores y por el amargo recuerdo de la época del garridismo.
En lo personal era una época demasiado adelantada a su época, pero bueno. En otro video hablaremos de ese periodo del terror entre comillas que vivió Tabas. Las problemáticas de la vida en zonas alejadas comprenden problemas de servicio médico, comunicación, agua, transporte, mala recepción móvil entre otras, explicaré cada una a continuación. Los servicios médicos están demasiado descuidados, esa es la cruel realidad. El otro día escuché por radio que el centro de servicio médico en mi comunidad era de los más activos, obviamente es mentira, muchas veces he asistido y ni hay sillas ni camillas, por no decir que siempre está abandonado. Por esta razón los habitantes deben movilizarse a zonas médicas más alejadas para ser atendidos. En la ciudad esto no supone un problema, bueno si hay uno y se llama cita, es decir no me va a atender porque no tengo cita. ¿No está viendo que tengo fiebre? Por eso vine. Otro punto son los medios de comunicación y transporte. Empecemos con el primero. En esta época la comunicación ya es fundamental en la vida de las personas, la comunicación mueve al mundo y nos mantiene informados. Usualmente tenemos problemas de internet y solo con el internet. Actualmente con la pandemia la mayoría de estudiantes toman sus clases a través de internet y esta problemática en la ciudad no supone nada. Recordando el punto anterior, el transporte es indispensable en una comunidad lejana, en su mayoría es primordial para estudiantes y trabajadores, digámosle conectores. Los largos viajes hasta la ciudad no solo crean espera sino también retraso en las actividades de todos, por eso aprendí a viajar temprano, no sabes lo que puede suceder, esto mismo sucede en la ciudad, pero a partir de las 12 de la tarde. Otro punto de vista es el entorno climático, puede sonar loco, pero en la ciudad la temperatura es una locura, esto se debe al calor del asfalto y a la nula presencia de los árboles. En donde vivo no supone un problema, de hecho, solo hace calor en las épocas de mayo. Con respecto a la limpieza ese sí es un problema muy tedioso, pues resulta mejor ir a tirar basura en las calles lejanas que quemarlas ya que no se cuenta con un camión recolector de basura, esto puede causar enfermedades, algunas personas deciden quemar la basura, eso a tener un tiradero. Con respecto a la educación, tenemos los niveles básicos desde el preescolar hasta la educación medio superior, solo por los estudios profesionales nos aventuramos a la gran ciudad. Por mi parte no quería ser abogado, pero le he agarrado amor a la carrera y justo ahora sé que quiero terminarla. Con respecto a lo último que es la cultura, en un pueblo siempre se tiene estereotipos del antaño, como que la mujer solo debe estar en la cocina o como que se deben casar a los 19 años e ir a rendir gloria a la iglesia. No estoy en contra de los dogmas de mi pueblo, puesto que eso crea nuestra identidad social, pero con lo que estoy en contra es que se quiera obligar a cumplir con ideas tontas del antaño. Lo bueno es que no estamos en San Carlos, la gente de ahí sí es muy extremista. Por su parte ese es el modo de vida que hay en el lugar donde habito, puede que esté exagerando, pero el compartir tu lugar de origen crea una preidea de lo que eres. Por ejemplo en la universidad donde estudio y creo que en otras siempre que uno pasa de semestre se debe presentar, con solo decir tu lugar de origen puedes crear grandes expectativas. Eso lo vi cuando un amigo dijo que venía de Gaviotas Sur, barrio de Villahermosa altamente peligroso por salir gente acuchillada. Aquí entramos en el ámbito médico, en los derechos a la salud física. La salud corpórea está protegida por un sinnúmero de convenios y tratados. Lo mismo aplica para los indígenas en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las declaraciones dadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH para los compas. En dichos convenios se pone sobre todo que el Estado debe garantizar la implementación de centros médicos equipados con lo necesario para tratar con problemas de salud, en el caso de los indígenas su salud es deplorable. Para ser más específico en el convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribunales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, que en su artículo 7, fracción 2, menciona que el deber del gobierno es brindar el servicio médico y mejorar la calidad de vida, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 establece, en su primer artículo, que los pueblos indígenas tienen derecho al goce pleno, de forma colectiva o individual, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, entre los más relevantes el derecho a ser consultados sobre los programas de salud, a la preservación y al uso de sus medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas sanitarias y a gozar del más alto nivel posible de salud y la corresponsabilidad de su ejercicio, que se establece en los artículos 21, 23 y 24. De manera rápida y concreta dichos artículos buscan la no discriminación
discriminación de las personas, ser apoyados en el mejoramiento de sus condiciones sociales, económicas y alimenticias, puntos de los cuales ya hemos hablado, así como también la implementación de sus medicinas naturales y prácticas de salud, como también el ser notificados de programas de salud. Lo que la ley establece puede ser una utopía, pero citando a uno de mis maestros: imaginar al derecho cumplido no es igual al implementarlo en la vida real, pues al hacerlo no será lo que uno imagina. Las imágenes de fondo son fotos del centro médico de mi poblado, que en un punto anterior mencioné que en la radio decían que dicho lugar estaba activo. Ahora entiendo las palabras del profesor Victorio Quesada. Los servicios de salud han sido los más abandonados, aún no logran la plena vigencia en nuestro país, ya que el Estado no proporciona la atención ni los servicios médicos necesarios en todas las localidades de México. A pesar de los esfuerzos que se han hecho, aún quedan varios pendientes en materia de atención médica, de recursos humanos para las clínicas comunitarias y de infraestructura y equipamiento para clínicas y hospitales. Y eso mismo aplica para la población normal como para la indígena. Solo que la población indígena lo tiene más difícil. Nosotros preferimos gastar 40 pesos en una consulta en las farmacias similares, que esperar más de 4 horas en una fila de las instalaciones del Instituto Mexicano de Salud Social y que te regresen por no traer cita médica. Los pobladores indígenas se las apañan como pueden. Aquí entra uno de los recursos más valiosos para ellos, y es la herbolaria. Estamos hablando que son pioneros de la medicina casera. Apuesto que algunos de los que están viendo este video, en su vida ha hecho algún menjurje para aliviar algún dolor o malestar, pues ese es el conocimiento que ellos nos han transmitido. En las comunidades indígenas del país, tal y como sucede en otros aspectos del desarrollo social, son las más desprotegidas y a las que la atención les llega después y con deficiencias. Esto me llevó a pensar en que si no tienen los servicios de salud, su calidad de vida debe estar muy afectada, y sí que lo afectó. El último estudio de la Secretaría de Salud demostró que el perfil epidemiológico de la población indígena tiene como rasgos principales una elevada mortalidad tanto en infantes como en adultos en general. En esas zonas existen patrones de enfermedad y muerte, pues predomina la desnutrición y las enfermedades infecciosas y parasitarias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para los compas, la carga global de enfermedad, con que se clasifican las enfermedades y causas de muerte de la población indígena, tienen 3 grandes grupos. La primera son las enfermedades infecciosas, maternas, perinatales y los problemas derivados de la deficiencia de la nutrición. La segunda son las enfermedades no transmisibles. Y la tercera y última son los accidentes y lesiones. ¿Qué tanto afecta la calidad de vida? Según la Secretaría de Salud, la probabilidad de morir durante los primeros 5 años de vida es mayor en aquellas zonas que tienen población indígena, es de 53 por cada 1000 nacidos vivos, que en aquellas que tienen menos, es decir 25 por cada 1000 nacidos vivos. Así, la tasa global de mortalidad infantil por cada 1000 nacidos vivos es de 22.86. Aunque las coberturas de vacunación son adecuadas en estas poblaciones, los problemas carenciales y los relacionados con las malas condiciones de vida siguen cobrando víctimas desde temprana edad. El riesgo de morir por diarrea, desnutrición o anemia, por ejemplo, es 3 veces mayor en niños y niñas indígenas que el de una niña o niño de la población general. Sé que México no es el mejor país del mundo, tenemos nuestros problemas como cualquier otro y tratamos de mejorar día a día. También sé que nuestros sistemas de servicios no son efectivos, ni los más fiables. Entonces, si los derechos a la salud de los pueblos indígenas son tan malos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿O qué se puede hacer en su dado caso? Hacer conciencia de estas situaciones que se viven día tras día, no solo suceden en zonas aisladas sino también en nuestra vida. El hecho de que no nos sucedan no significa que debamos ignorarlas, se debe tomar acción y al no accionar no podemos avanzar. Nosotros como estudiantes de Derecho, que hemos experimentado estas situaciones, es en lo que nos debemos enfocar.
Es por lo que la mayoría de mexicanos y mexicanas desean un bienestar, una seguridad, por eso se debe hablar y demostrar la verdad. Sé que con estas palabras no habrá un milagro, o que todo cambiara de repente, justo ahora se ha visto que le están dando su importancia a estos pueblos, les han dado la voz para expresarse, debemos apoyarlos, que el origen, el entorno de vida, y la cultura no sea una barrera para este actuar. En algún momento llegará el día en que lo que está plasmado en las leyes llegue a manifestarse tal y cual es, pero por ahora solo podemos seguir estudiando y preparándonos como licenciados para lidiar con estos problemas que sé que en algún momento de nuestra profesión enfrentaremos. Creo que debí poner esto al inicio, pero queda mejor como créditos. Mi nombre es Ricardo López Hernández, estudiante de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, de la poderosísima Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Este video es dedicado a la materia de Derechos Humanos, Sociedad y Medio Ambiente impartido por el profesor Roberto del Carmen Valencia Aguirre. Esto fue difícil de hacer, en verdad me hubiese gustado hablar con mi voz real, pero cada vez que grababa mi voz salía algún sonido o ruido extraño y eso me imposibilitaba, pero al menos el locuendo me auxilio, y eso es de agradecer. Fue divertido esta travesía y entretenida mientras investigaba, la verdad surgieron muchas ideas para más vídeos que realizaré, pero serán para otra ocasión. Sin nada más que decir, me despido.